El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Ahora los saluda María, información que compartir y analizar la tarde de hoy. Bueno, medios de comunicación nacionales e internacionales están a la espera de las explicaciones que se han ofrecido o se van a ofrecer esta tarde en torno a la reunión o los encuentros que ha sostenido el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, y el diputado Stalin González con el gobierno de Turquía para hablar del destino político de nuestro país. La verdad se desconocen los detalles, pero aparentemente detrás de esas negociaciones o conversaciones, como ha dicho el exgobernador, está la reciente excarcelación de varios presos políticos en Venezuela. Esto ha generado una lluvia de críticas en redes sociales por la manera que esto se ha llevado. De hecho, el gobierno interino que preside Juan Guaidó emitió un comunicado informando a los venezolanos y a la comunidad internacional su absoluto desconocimiento de estas negociaciones inconsultas realizadas a título personal entre el régimen de Nicolás Maduro y los dirigentes Enrique Capriles y Stalin González. Dichas negociaciones fueron comunicadas por el canciller del gobierno de Turquía, aliado al régimen de Maduro. Queremos ser categóricos, estoy viendo el comunicado del gobierno interino. Estas acciones se hicieron sin conocimiento ni autorización del gobierno interino, la Asamblea Nacional, nuestros aliados internacionales, ni del acuerdo unitario alcanzado y anunciado por 27 organizaciones políticas que agrupan a las fuerzas democráticas. Por lo tanto, las desconocemos. Reitera la posición el presidente del Parlamento de la no participación en el fraude del mes de diciembre y la exigencia de unidad de elecciones presidenciales y parlamentarias libres en nuestro país. En sus redes sociales, el exgobernador ha anunciado esta comunicación que va a tener a través de Internet para explicar, entendemos, lo que hay detrás de estas conversaciones. Él dice conversar y negociar no es lo mismo, y esto, insisto, ha generado toda clase de comentarios, sobre todo en redes sociales, tomando en consideración los intereses económicos evidentes que tiene el gobierno de Turquía en nuestro país, empezando por la explotación legal, y algunos consideran incluso ilegal, del oro en Venezuela, además de la exportación de alimentos y otros bienes a nuestro país. El ex candidato presidencial líder de oposición, dice El Universal, asegura que están dispuestos a hablar con todo el que sea para sacar al país de la situación en la que se encuentra. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿a cambio de qué? Tomando en cuenta la aclaratoria que hacía el propio Enrique Capriles en sus redes sociales sobre estos encuentros a título personal, aunque lo ha colocado entre comillas. El gobierno norteamericano se ha pronunciado el día de hoy. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advertía que no hay condiciones para la celebración de elecciones libres en nuestro país. El subsecretario para el hemisferio occidental, Michael Kozak, decía: solo con transparencia, imparcialidad y sin manipulación política se podrá administrar adecuadamente el proceso electoral desde el periodo preelectoral hasta que se terminen el proceso de los resultados, citando la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas. ¿Cómo es una elección en Venezuela de Maduro? En elecciones recientes Maduro usó la coerción y el engaño para conseguir que las personas votaran para mantenerlo en el poder, y publica un documento haciendo referencia a este tema, evidentemente destacando la carta que ha enviado Jorge Arreaza a Naciones Unidas y a la Unión Europea pidiendo su participación en los comicios, el fraude del mes de diciembre. Un dato: Anthony Fauci asegura que Estados Unidos podría tener una vacuna contra el COVID-19 a finales de este año, información que ha ratificado el propio presidente de ese país, Donald Trump, que así sea. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país?
Y saludamos a nuestro primer invitado vía telefónica. Con él vamos a tratar de entender el panorama político que tenemos por delante en medio de esta tormenta de opiniones que se ha generado en Venezuela, sobre todo en redes sociales. Se trata del profesor Benigno Alarcón. Profesor Benigno Alarcón está al frente de la dirección del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Bueno, como tú lo estás muy movida, ¿no? Han pasado muchas cosas en las últimas horas. Pero lo curioso de esto es que pasan muchas cosas para que el escenario, por lo menos inicialmente, se mueva muy poco. ¿En qué sentido quiero decir esto? Bueno, que había una dinámica que era totalmente predecible de parte del gobierno. Hablamos de eso recientemente en un espacio anterior, que básicamente el gobierno iba a buscar desesperadamente la legitimación de este proceso electoral, y la legitimación básicamente se logra en principio con dos cosas, ¿no? Una, complaciendo a la comunidad internacional en las cosas que demanda, y por otro lado tratando de que posibles participen en esta elección. Me parece que perdimos comunicación con el profesor Benigno Alarcón. Vamos a tratar de restablecer el contacto de inmediato para escuchar lo que tienen que decir sobre estos temas, tomando en consideración, bueno, lo que está en juego, nada más y nada menos que el destino político de nuestro país. Está una negociación en marcha, que ya es evidente, de la cual participa el exgobernador Enrique Capriles y Stalin González a título personal. Y la pregunta que muchos se hacen es el alcance de estas conversaciones, ha dicho el exgobernador y excandidato presidencial. Decía la diputada Mariela Magallanes un poco más temprano en el espacio contigo de la causa R, que hay toda una estrategia urdida para acabar con el gobierno interino que preside Juan Guaidó, representado por el único poder legítimo que existe en nuestro país, y con ello dar al traste con la estrategia de la comunidad internacional. Por eso no nos extraña el comunicado del gobierno interino, porque son muchas las llamadas que se tienen que haber hecho entre los representantes diplomáticos de los distintos gobiernos, luego que trascendiera la información que daba el canciller de Turquía, lo cual fue especialmente curioso, confirmando sus conversaciones con Enrique Capriles y Stalin González para promover la celebración de elecciones en nuestro país. Ya me dirá mi equipo si tenemos al profesor Benigno Alarcón. Nos decía que inicialmente lo que pudimos escuchar es que no han cambiado demasiado las cosas. Profesor, ¿está con nosotros? Aquí estoy, sí. Te decía adelante. Justamente, bueno, que ha habido una dinámica muy movida en las últimas horas, pero que esa dinámica, que pasen muchas cosas, no quiere decir que el escenario cambia. Cuando entramos en esta especie de montaña rusa, sentimos que, bueno, que lo que va a salir al final es algo completamente distinto a lo que todos esperaban. Y la realidad del asunto, y como decía, creo que lo habíamos hablado en un espacio anterior, básicamente el gobierno, su principal objetivo, su objetivo más importante en este momento, es tratar de darle legitimidad, reconocimiento a las elecciones tan cuestionadas que está tratando de materializar el 6 de diciembre. Y justamente eso se logra de dos maneras. Una forma es tratar de, digámoslo así, eliminar todos los cuestionamientos de la comunidad internacional a las elecciones, dando pues respuesta positiva a esos planteamientos. ¿Quieres observación internacional? Te doy observación internacional. Ya no hay tiempo propiamente para una observación internacional. Normalmente montar una seria puede llevar alrededor de un año, o sea que descarto una observación internacional formal de parte de Naciones Unidas y de la Unión Europea.
Después, por el otro lado, si me dices, bueno, tienes que sacarme a los presos políticos, pues te saco a los presos políticos, cosa que todos nos alegramos. Si me dices, bueno, además de eso me tienes que habilitar a los partidos, pues entonces te los habilito, aunque los ponga en manos de otros, pero los habilito. Entonces trato de eliminar todas esas cosas que cuestionan la legitimidad de la elección y voy a tener un tarjetón con más de 100 partidos políticos participando, con posiblemente más de 2.000 o 3.000 candidatos en el tarjetón, diciendo, bueno, esto fue una elección amplia, competitiva, pluripartidista, con lo que se trata justamente de eliminar esas reservas. Y por el otro lado, la otra manera de darle legitimidad, el complemento a eso, es que la mayor cantidad de actores posibles de oposición, o por lo menos representando a la oposición, aparezcan en esa elección. Pero no solamente es un tema de cantidad, sino de calidad. Entonces, obviamente, pesa mucho más la participación de Capriles o del partido de Enrique Capriles en esta elección parlamentaria que, por ejemplo, la aparición del partido de Henry Falcón, que ya participó en la elección presidencial del 2018. Y obviamente hacer que Capriles aparezca en este tarjetón o su partido aparezca en este tarjetón vuelve otra vez a poner difícil para la comunidad internacional decir yo no reconozco esta elección porque esta elección no es válida, no tiene sentido, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que está tratando de hacer el gobierno en este momento y para eso están todas las dinámicas que tú describías antes de que empezara esta conversación. Está el tema del indulto, están las conversaciones con los turcos, está la mediación para que suelten a una cantidad de presos políticos, están las negociaciones con Capriles, con Stalin. Hay que recordar, Stalin es un nuevo tiempo, con lo cual también podría estarse intentando, con muchísima presión seguramente, meter a un nuevo tiempo en esta elección, que hay que recordar que ese partido está habilitado y no ha sido intervenido por el Tribunal Supremo. Entonces, bueno, creo que las jugadas todas apuntan en esa dirección en este momento. Bueno, profesor, yo tengo que preguntarle, y seguramente el exgobernador aclarará algunos puntos, suponemos nosotros, muchos periodistas le han pedido participación, que abra la participación, porque son demasiadas las incógnitas, a cambio de que, bueno, apostar su capital político para figurar en una posible negociación o conversación con los aliados de Nicolás Maduro. Hoy algunos periodistas han destacado la reacción casi en cadena del gobierno turco, del gobierno ruso, incluso el cubano, que ha publicado en el periódico oficial Granma, ha calificado a Capriles como el gran articulador de las negociaciones de estos días. ¿Qué puede decirnos? Bueno, evidentemente el gobierno necesita sustituir a Guaidó. Y obviamente Capriles es un buen candidato, por decirlo así, para sustituir a Guaidó. Yo no voy a cuestionar, porque no me corresponde y no quisiera hacerlo, las intenciones de Capriles. Yo creo que un Enrique Capriles, un Leopoldo López, un Julio Borges, un Juan Guaidó, como políticos profesionales que son, y es a lo que han dedicado su vida, todos ellos de alguna manera tienen la ambición de tener un rol trascendental en una transición en Venezuela que al final del día terminará siendo uno de los eventos históricos en el momento que se produzcan más importantes de lo que ha sucedido en este país, ¿no? Sin lugar a dudas, tiene una trascendencia que va por encima de buena parte de lo que ha sucedido en nuestros eventos históricos, ¿no? Entonces, obviamente, esa ambición no es condenable, para eso han trabajado toda su vida, pero el problema aquí al final del día es cómo el gobierno manipula justamente esta situación para tratar de desplazar, por decirlo así, a Guaidó y tratar de poner a otra persona en su lugar, ¿no? Y eso hay que verlo con mucho cuidado porque obviamente Capriles es un individuo que jugó un rol muy importante en 2 elecciones, es un individuo que arrastra gente sin lugar a dudas, es un líder reconocido y reconocido del lado de la oposición y el gobierno justamente está tratando, bueno, de hacerle el favor, por decirlo así, de desplazar a Guaidó. El gran problema aquí para Capriles, y lo que me imagino que lo tiene deshojando la margarita desde hace varios días o varias semanas,
no sé si hoy vamos a ver el resultado de ese dilema, es que Capriles va a tener que decidir si juega prácticamente en solitario o con otros socios con los cuales no ha hecho equipo en el pasado, o si lo ha hecho no le ha ido del todo bien. Recordemos que la alianza Falcón-Capriles en su momento tuvo encuentros difíciles, por decirlo así, o si él se va a mantener en esta otra alianza que no necesariamente es fácil, pero es la que le ha acompañado en toda su carrera política. Yo creo que un paso fuera de esta alianza original, bueno, es su decisión, y es una decisión que no es nada fácil y es de altísimo riesgo, porque lo puede terminar dejando solo al final del día. Yo no creo, honestamente, hay algunos que ven en esta negociación, María Alejandra, una debilidad del gobierno. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esa visión. Yo creo que esta negociación, y yo creo que estas concesiones son una señal de fortaleza del gobierno. El gobierno las da porque siente que las puede dar sin que eso le genere ninguna consecuencia que sea un peligro para ellos. Y no las está dando porque se siente débil y porque está tratando de alguna manera de llegar a un acuerdo desesperadamente porque siente que va a salir del poder pasado mañana. Yo creo que la situación es distinta y yo creo que entonces eso hay que verlo con muchísimo cuidado. Ahora, profesor, el análisis que hemos escuchado, incluso de varios dirigentes políticos de la Alternativa Democrática, es que hay como dos vías muy definidas, luego hay matices entre ambas, pero una tiene que ver con la ruptura del sistema que ha estado al frente de nuestro país o ha manejado el destino de Venezuela durante los últimos 20 años, y otro tiene que ver con la convivencia. Yo le pediría su comentario al respecto. Pero no entendí las dos vías, perdona. Entendí la de la convivencia y la otra, disculpa. La ruptura definitiva con el sistema. Y da la impresión que esa es la discusión que está abierta ahora y la que le conviene evidentemente al equipo de Nicolás Maduro y a todos sus aliados internacionales. Yo le pediría su comentario al respecto, porque no hay ningún elemento objetivo que nos lleve a pensar que ha habido un cambio más allá de la excarcelación reciente de varias personas, lo cual celebramos por su situación personal, pero que ocurre en el marco de una violación sistemática a los derechos humanos en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Bueno, mira, María Alejandra, tu pregunta es muy pertinente y además muy interesante, y la forma en que se me ocurre para responderla es básicamente yéndome a la teoría, ¿no? Por decirlo así, perdona que me ponga académico, pero creo que es donde encuentro la mejor respuesta. Un profesor de ciencia política español llamado Juan Lins describía básicamente que los procesos de transición se dan bajo tres formas, fundamentalmente. Una que él llama ruptura, que es a la que te referías hace un momento, y la ruptura implica que estamos en un gobierno que está sin ninguna capacidad de juego, totalmente debilitado, con una oposición tremendamente fuerte que básicamente lo barre, lo retira del poder, ¿no? Una segunda forma, que está en el otro extremo, es lo que se llama la reforma. Y la reforma básicamente implica que el gobierno decide, siendo muy fuerte, el gobierno decide ir a una transición porque siente, bueno, que no tiene vida en el largo plazo, que le interesa salir del poder, que no hay quienes vayan a sostener eso en unos años más adelante, y bueno, y decide sencillamente hacer una retirada ordenada. Esto es el caso de España después de la muerte de Franco, o el caso de Pinochet después de haber perdido el referéndum y saber que iba una elección que iba a perder, o el caso, por ejemplo, de De Klerk en Sudáfrica, cuando era inevitable ir a una elección donde participa la población nativa de Sudáfrica y donde se sabía que Mandela la iba a ganar, ¿no? Yo no siento que el caso de una reforma, el caso de un gobierno que busca, que está interesado en producir su propia transición, sea el escenario en el cual estamos. Ni tampoco siento que sea el escenario de una ruptura. Y ahí hay una tercera forma que Juan Lins explica, que es una mezcla de las dos, de ruptura y reforma, que por eso él la llama rupforma, una palabra un poco rara, pero es como él la llama. Y la rupforma es una mezcla entre conflicto y negociación.
Bueno, yo creo que esa es la transición que es posible en el caso venezolano. Yo creo que yo no descarto la negociación, pero la negociación solamente es posible en la medida que la oposición sea capaz de generar un conflicto que sea peligroso para el gobierno. Yo no descarto el conflicto porque sin el conflicto esa negociación no es posible. Una negociación en condiciones de total normalidad, donde el gobierno quiere salir, yo no lo veo allí en el escenario. Entonces yo no creo que aquí básicamente la discusión sea si hay que buscar una ruptura, creo que eso no es posible, o si estamos en presencia de una reforma donde el gobierno va a entregar de manera ordenada. Yo creo que hace falta cierto nivel de conflicto para que de alguna manera se pueda dar un proceso de transición. Creo que ni la oposición es tan fuerte para generar una ruptura, ni creo que el gobierno se sienta tan débil como para estar interesado en su propia salida. No veo ninguno de esos dos escenarios allí. Profesor Benigno Alarcón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, tratando de ayudarnos a entender el panorama político que tenemos por delante, complicadísimo. Director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.